Bueno, otros derechos violados por causa del IVA. Punto 9. Igual el Ministerio de Hacienda viola el artículo 17 de la Constitución que prohíbe la esclavitud, porque se prohíben todas sus formas. Y entonces, como ya expliqué, el IVA hace la clase media principal sostén del gobierno a costa de esclavizar al pueblo, camuflando la explotación infame de legal, que ya vimos que no es legal. Ya vimos que el IVA ni siquiera es legal. Ya les expliqué. Pueden mirar desde el comienzo y repetir. En el punto 9.1 el sistema IVA busca igual burla el artículo 25 de la Constitución que dice: el trabajo es un derecho y una obligación social. Póngale atención. Que goza de todas sus modalidades de la protección del Estado, que el trabajo goza y esa obligación social goza de todas de la protección. ¿Cómo así de la protección goza el trabajo quitándole semejante cantidad de plata cuando va a comprar lo necesario? No, eso lo está violando, eso no lo cumple. Así que viola también el 25. Prosigamos rápidamente. El sistema IVA desaparece esa protección y surge es la desprotección al exprimir el sueldo al que trabaja y lo convierte en esclavo, repito, que sostiene al gobierno, la clase media. Es una esclavitud soterrada, disimulada, que ni los mismos gobiernos le entienden. Habrá algunos que lo entienden, su maldad profunda que tiene eso, diabólica. El punto 9 igual dice: el accionado viola el artículo 5 de la Constitución Nacional que dispone: el Estado reconoce sin discriminación la primacía de los derechos inalienables de la persona y de la familia. El Estado reconoce sin discriminación la primacía de los derechos inalienables de las personas. Como los reconoce, con el IVA no lo reconoce, pero esa primacía y esos derechos los desapareció el IVA al obligar a reducir el alimento. Lo tiene que reducir, y alguien no se puede comer 3 veces sino 2, y otros y una, y otros quién sabe qué, cómo harán, raspándolo ya. La recreación, se reduce el alimento, la recreación y la cultura al achicar la capacidad de compra, recortando el sueldo que es sagrado, y se le rapa para subsidiar al gran capital y desconoce la equidad y haya más desigualdad. Esa es la protección. Es al contrario. No se le reconoce esa primacía de esos derechos, de su alimento y de su cultura y de su recreación. No pueden. Ahora hay que pagar hasta para ver un partido, imagínense estas estupideces. Pero bueno, ese es otro tema que otro día lo miraremos. Y el punto 9.3 también dice: también por la opresión y necesidad de trabajar sin descanso en varias cosas. O sea, 2, 3 cargos, rebusques de toda clase, para medio sobrevivir. Ahí se vulnera el artículo 12 que dispone: nadie puede ser sometido a tratos inhumanos o degradantes. Y para el ser humano es degradante y esclaviza eso de que le reduzcan su capacidad de compra luego de trabajar y sudarla, y trabajar en una y en otra cosa va a comprar, y le clavan todo para sostener el gran capital que ya vemos quién lo maneja. No lo maneja ni siquiera el gobierno. El gobierno está igual de sometido. Si me entendieron, pues así es que sí. Concluyendo, se dice: el IVA se considera falsamente la joya de la corona del presupuesto por ser su ingreso fácil, entre comillas, fácil no es fácil, y recaudo. Dicen, y todo gobierno acude a él para cuadrar caja, y quien lo censure, como hago yo, peca de torpe. Yo soy para ellos el máximo torpe, pero no lo es al examinar la verdad y los efectos nefastos de ese impuesto. Y como los gobiernos y la academia se niegan a ver los defectos del IVA, es que se niegan a verlos,
porque si quieran verlos, pues me citan a donde sea y debatimos una hora y aclaramos el asunto. Eso no tiene enredos, es sencillo. Y entonces se niegan a debatir y miran para otro lado. No quiere ver al monstruo veraz sin disfraz, porque ya lo tengo desnudo, sin disfraz, cuyo nombre ni está en la ley. El impuesto al valor agregado IVA no está en la ley, entonces no está ni bautizado legalmente. Es como un país sin nombre. Si un país sin nombre, pues ¿qué es? Un paria por ahí, o una persona sin nombre, ¿cómo hace para firmar un contrato y cobrar? Y cómo es que el IVA no está ni en la ley y se respeta. Y se aplica como normal, siendo ruin para la economía, y su falsa apariencia vive por lo siguiente. ¿Por qué vive? Punto A. Su ingreso se basa en hacer crecer la pobreza del país y que se note su culpa, y usa un modo de esclavitud sutil contra la clase media. Daña al Estado al crecer sin tope la deuda externa, que es su finalidad velada. Esa es la finalidad velada del sistema IVA: someter a los gobiernos y los gobiernos a los pueblos. Bien, B. Para existir el IVA y parezca útil, se debe violar los derechos inalienables y fundamentales de la Constitución de toda nación. Para que funcione, si no, no funciona. Si no viola los derechos, no funciona. C. Y para que todos sus defectos pasen de largo, se requiere que las mentes ilustres que lo usan no quieran ver que viola los derechos constitucionales, no lo quieren ver, no se someten a eso porque su título honorable como que pierde calidad, o algo de eso deben de sentir temor, vergüenza, no sé, pero debe ser sinceros y francos, decir, bueno, nos engañaron, nos jodieron en este tiro, vamos a corregir eso, vamos a arreglarlo. Ese es el derecho de las cosas. Estamos perdiendo billones, el pueblo y el gobierno vamos de para atrás. Esta miseria hay que acabarla porque el delito crece y crece y crece, y las mafias crecen y crecen, porque hay que inventarse cómo se gana la plata fácil, le toca, porque la raíz, el caldo que produce todos esos estrepos ya se conoce, empieza por el IVA. Bien. D. Se demuestra que viola de la Constitución Nacional los artículos el 2, el 4, el 5, el 12, el 17, el 25, el 26, el 83, el 86, el 95, numeral 9, el 189, numerales 10 y 20, y el 363, que como en este escrito se expone, ya lo expliqué, sin mencionar lo de los pactos internacionales que debe estar infringiendo. Otros indicios contra el IVA: ver cómo Japón, que empezó con el 3 y van al día y están desesperados, Argentina, que está reventada, que no puede pagar la deuda externa, Chile, que es la locura, Grecia, que le toca vender hasta los monumentos para subsistir, España, ni se diga. Todas esas cantidades y otros, para no poner todos los que son, al subir su tasa IVA empeoró su crisis, todos, al subir la tasa. Y de Suecia, que no falta que lo cite en defensa del IVA, cita a Suecia porque tiene el 25%. Y el gobierno hace maravillas allá de construcciones y de vías y hospitales, les funciona porque de pronto no hay corrupción, pero tiene la desigualdad mayor del mundo ese país, porque al crecer la brecha, pues los pobres más pobres, la desigualdad más terrible, y en Colombia hay harta desigualdad. ¿Cómo será allá? Y ponen ese ejemplo, pero el principal detalle en contra del IVA es, allá para todo país, que viola toda constitución, pues todas exigen que haya equidad, todas las constituciones exigen, y de eso el IVA tiene cero, no tiene equidad. Entonces, ¿para qué defender lo que no tiene equidad? Si no tiene equidad, pues no tiene justicia, no es justo. Es ¿cómo se llama? Un atraco al pueblo. Eso tiene todos los nombres, todos los defectos. Bueno, luego vienen las pretensiones, que son como 7 puntos, no hay para qué explicarlos.
Y se agrega que le pidan el concepto por lo menos a 2 expertos de los 5 que contrató el gobierno, y se les da las direcciones de los correos para que les pregunten por qué no contestan sobre la teoría del IVA que tumba el IVA. Eso es elemental, tienen que contestar. ¿Por qué no lo hacen? Pues tienen que preguntarle los magistrados, ojalá lo hagan. Entonces pongo la nota. Claro es que las Cortes de la Tierra poco o nada tienen en cuenta una bendición o una maldición al fallar. Pocos lo tienen en cuenta. Pero al primar en el fallo la verdad, la justicia y la equidad, si eso prima, pues eso lleva a la armonía y a la paz, y ya estaremos con la ley suprema, a la par con la ley suprema, una belleza. Y entonces, al no haber razón para callar la verdad, pregono. El IVA es una maldición que nubla las mentes de los ilustres, y lo confirma en la Biblia Isaías 44:25, cuando predijo que el Todopoderoso le ofreció esta notica para que la pregonara. Yo haré que los sabios se contradigan y sus dichos resulten tonterías. Más claro, ¿para dónde? Yo estudio el derecho junto con la Biblia y la teología y la teodicea. Entonces estoy diciendo la verdad y lo reto al que sea de Colombia del mundo para que me contradiga, para que hagamos un debate público. ¿Por qué los periodistas callan? Porque tengo que meterles tutela para que publiquen la información que le interesa al pueblo. Así que, pueblo, vamos a seguir informando qué pasa con esta tutela, porque eso tiene también su historieta. Ya no es ni historia sino historieta. Vamos a ver en qué resulta, pero tiene que resultar en algo positivo, porque hay más acciones para hacer legalmente, con el apoyo de los ciudadanos que manden sus mensajes. Usen el Twitter, que si sirvió para tumbar un presidente y subir otro, pues cómo no va a servir para tumbar el IVA. Manden millones y tendrán que los congresistas de decir, hombre, estudiamos eso porque la opinión del pueblo es sagrada y es la soberanía del pueblo. Entonces ojalá me hayan entendido, queridos amigos. Más adelante les seguiremos contando en otra cápsula sobre la tutela, en qué va a resultar y qué más acciones hay para hacer. Y son cosas de días, porque la reforma fiscal se nos viene encima y no nos pueden esclavizar más. Esto tiene que arreglarse. Gracias por su atención. Seguiremos en otra cápsula. Chao, amigos.